Queremos seguir siempre con la tónica de hablar sobre la oración. La oración es una de las partes tan fundamentales en la vida del cristiano para que podamos ser nosotros fuertes en medio de las luchas, en medio de las pruebas, porque todos pasamos crisis, todos pasamos momentos difíciles en la vida y solamente agarrados de la mano de Dios podemos salir nosotros victoriosos en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia que venga a la vida. Estaba leyendo anoche el libro de Romanos y me llamó mucho la atención algo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y la otra parte me gusta mucho, la del sufrimiento no tanto, ¿verdad? A nosotros no nos gusta. Pero dice, constantes en la oración. Los primeros cristianos recibieron una exhortación, recibieron palabras de ánimo del apóstol Pablo y de otros de los discípulos para que pudieran ser constantes en la oración. ¿Por qué el pueblo de Dios debe ser constante en la oración? Porque estamos viviendo siempre en tiempos peligrosos, así nos habla la Escritura. Y en aquel tiempo pues había una persecución fuerte en contra de los cristianos, donde ellos realmente muchos dieron su vida en sacrificio y no negaron su fe en Jesucristo. Pero los que los hacía muy fuertes a ellos era la oración. Y por eso el apóstol Pablo está recordándoles a los cristianos de Roma que sean constantes en la oración, porque solamente siendo constantes en la oración es que podemos tener vidas victoriosas en medio de este mundo que cada día se pone más difícil. Y esto no es una moda, escuche bien, no fue solamente escrito para los cristianos del primer siglo, sino fue escrito también para nosotros, porque la palabra de Dios nunca pasa. Siempre la palabra del Señor permanece para siempre. Y en la palabra de Dios encontramos nosotros hoy en día estas mismas palabras que nos está repitiendo el Espíritu Santo a nuestro corazón, que seamos constantes en la búsqueda de nuestro Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde cada día hay más distractores que nos quieren robar ese tiempo para que nosotros no lo pasemos con el Señor. Hay algunos beneficios en el poder orar y uno de los beneficios del poder orar es que reconocemos en primer lugar que Dios existe. Y esa es una situación de fe y esa es una situación que ha venido a nuestro corazón desde el día que nosotros conocimos a Jesús. Tal vez antes decíamos que Dios existe porque decíamos por cualquier cosa que nos pasaba, ay Dios mío, y siempre mencionábamos el nombre de Dios, pero no lo conocíamos como ahora que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nosotros conocemos a Dios y sabemos que Él nos escucha. Al orar, todos los cristianos estamos reconociendo que no estamos solos. Y esta palabra el Señor me ponía para que especialmente algunas hermanas yo se las dijera hoy. Hermanas, ustedes no están solas en medio de la prueba, en medio de las luchas que están pasando, en medio de esas situaciones familiares difíciles, en medio de estas situaciones económicas tal vez que son agobiantes. Pero hoy quiero decirle, mis amadas hermanas, y especialmente hermanas, no sé por qué el Señor puso esto en mi corazón, para que ustedes puedan pensar y creer con todo su corazón que ustedes no están solas. Ningún cristiano está solo. Tenemos la compañía del Señor en nuestra vida. Hay alguien que está muy interesado en todos los aspectos de nuestra vida. Dios está tan interesado en nosotros, mis amados hermanos, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios quiere siempre hacer por la vida de nosotros. Dios es un Dios que no nos ha dejado solos. Y esa confianza que debemos de tener en el corazón
que Dios existe, y si Dios realmente existe es porque ese Dios quiere escuchar la voz de sus hijos. La oración no la inventó el hombre, Dios la inventó porque Dios fue el primero que se comunicó con los seres que Él había creado, los primeros padres, Adán y Eva. Entonces debemos de pensar que no estamos solos, mis amados hermanos. Dios está con nosotros, Él existe, y por eso con toda confianza podemos acudir a su presencia y el poder expresarle lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nuestra vida realmente reconoce que Dios sí existe y que Dios es un Dios que sí nos escucha, nuestra vida toma un rumbo totalmente diferente al que veníamos viviendo antes. Cuando hay en nuestro corazón esa convicción que sí, Dios es un Dios que existe y que existe también para escuchar las necesidades de sus hijos y que nos ha dicho que no nos va a dejar solos en ningún momento. Entonces, hermanos, con toda confianza podemos nosotros acercarnos a Él y poder decirle al Señor las necesidades y presentarle las necesidades que tenemos. Los grandes hombres de Dios en la historia nos dan fe que ellos buscaban a Dios porque Dios los escuchaba. Qué triste sería para el cristiano que buscara a Dios y que Dios no lo escuchara. Aunque en algunas ocasiones, cuando no tenemos nosotros las respuestas rápidas, como que pensamos que Dios no nos escucha, pero Dios escucha la oración que nosotros hacemos. Cuando le buscamos de corazón, mis amados hermanos, Dios acude al llamado que nosotros le hacemos. Estaba recordando en Juan capítulo 11, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, y me encanta este pasaje, no solamente por el gran hecho de que Jesús resucitó a Lázaro, su hermana, yo no recuerdo si fue Marta o María, que se acercaron cuando Jesús llegó y le dijeron: Señor, ¿para qué? Y vienes, en otras palabras, ¿para qué vienes hasta ahorita? Si hace 4 días que mi hermano ya está muerto, ya lleve pues, ya lleve. Y Jesús les dijo: si creyeres, verás la gloria de Dios. Si tan solamente creyeres, ustedes podrán ver la gloria de Dios. Y Jesús en el capítulo 11, versículo 41 y 42, levanta sus ojos al cielo y dice: gracias te doy, Padre, por haberme oído. Escuche bien, antes de decirle a Lázaro: Lázaro, ven fuera, Jesús le dice al Padre: Padre, te doy muchas gracias porque siempre me has escuchado. A Jesús nunca el Señor o el Padre le negó una de sus oraciones. Él siempre estuvo dispuesto a escucharlo. Y también en el versículo 42, la primera parte dice: yo sabía que siempre me oyes. Vea qué bonito este relato, mis amados hermanos. Está diciendo Jesús: Padre, yo te doy gracias por haberme oído. Y yo sabía que siempre me escuchas. Jesús nos deja esta lección para que nosotros con toda confianza podamos acercarnos al trono de la gracia, porque tenemos un Dios que existe, un Dios que nos escucha, un Dios que nos atiende las necesidades de sus hijos. Número 2, otro de los beneficios que tenemos nosotros es que va entrelazado esto, y es que la oración nos acerca a Dios, nos acerca más al Señor. ¿Quiere usted estar más cerca del Señor? Acérquese en oración al Señor. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales nosotros vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vea este juego de palabras. Nosotros nos debemos de acercar a Dios, y cuando nos acercamos al Señor, dice que viene Dios y se acerca también a nosotros. Cuando lo buscamos intensamente con nuestro corazón, principalmente para adorarlo, para bendecirlo, para darle gracias por todo lo bueno y maravilloso que Él ha sido con nosotros.
Y el pasaje clásico de la confianza que debemos de tener para acercarnos al Señor es Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Vea, la palabra de Dios nos da extensa confianza y decir, ustedes con toda seguridad pueden acercarse al trono de la gracia para encontrar allí, dice la Escritura, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al acercarnos a Él, podemos poner en sus manos nuestros problemas, podemos poner las situaciones actuales que nos están agobiando, podemos poner ahí nuestro futuro y decirle, Señor, yo no tengo pena del mañana porque sé que tengo un Dios todopoderoso que siempre me escucha, que está presto para escuchar mis oraciones, mis necesidades. Pero es importante que yo tome ese primer paso de acercarme a Dios, de buscarlo con todo el corazón, de buscarlo, hermanos, sin ningún interés, aunque Dios está interesado en solucionar nuestros problemas, pero nosotros debemos de acercarnos a Dios sencillamente porque Él es Dios. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos dio una nueva vida. Y es por eso que debemos de acercarnos todos los días a la presencia del Señor. Y la Biblia dice que también allí, en medio de esa situación, podemos nosotros presentarle a Dios nuestras necesidades, porque Dios siempre se va a acercar a la vida de sus hijos y Él tiene misericordia. La Biblia dice, acerquémonos pues con toda confianza. Hermanos, como cuando nuestros hijos entran al dormitorio de los papás, que entran con toda confianza, entran sin ninguna pena. A veces los niños ni siquiera tocan la puerta, entran de un solo, porque saben que ahí está papá, saben que papá no los va a rechazar. Y esa es la confianza que debemos de tener al orar, acercarnos a Dios de todo corazón para saber y entender nosotros que ahí está la misericordia de Dios para nuestra vida. Ahí está el favor de Dios para nosotros. Al acercarnos a Él, entonces ponemos en nuestras manos no solamente nuestros problemas y adquirimos, hermanos, confianza. Eso es lo importante. Y esta es la confianza que tenemos, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, no lo voy a leer, pero más o menos dice así, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, en cualquiera cosa que pidamos, dice, será hecho. Entonces tenemos una gran confianza nosotros de acercarnos al trono de la gracia siempre para poder orar y poder buscar su rostro. Número 3, nos da paz en momentos difíciles. Crisis, bueno, hemos estado pasándola. En la humanidad siempre han habido crisis y los cristianos no se quedan exentos. Los cristianos siempre están ahí incluidos en las crisis que golpean a los países, que golpean a las naciones. Siempre están las crisis ahí. Pero nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja, que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos escucha, que tenemos un Dios que dice que nos acerquemos a Él porque Él se va a acercar a nosotros. Y también la palabra del Señor nos dice en Juan 14, 27, vea que en medio de las crisis Dios nos da una paz que el mundo no nos puede dar. Dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso les está diciendo Jesús a sus discípulos, que los discípulos iban a enfrentar crisis difíciles de la vida, pero Él estaba con ellos, Él les estaba dando una paz sobrenatural que en cualquier momento de dificultad ellos adentro de su corazón podían gozar de esa profunda paz. Vemos a Pablo y a Silas que estaban metidos en la cárcel y ellos tenían paz, Pablo tenía paz porque escribió varias epístolas
para animar a los cristianos a buscar el rostro de Dios, animar a los cristianos que no desmayaran, animar a los cristianos para que le fueran fieles a Dios en medio de una cárcel, en medio de una situación difícil que él estaba pasando, pero había una paz sobrenatural en su corazón y esa solamente la había obtenido a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en medio de las crisis vienen para quitarnos la paz. Es tremendo esto, ¿verdad? Que una crisis viene para quitarnos la paz. El enemigo usa cualquier problema, ¿para qué? Para robarnos la paz. Pero ya tenemos nosotros esa paz que Jesucristo nos ha dado. Pero la vamos a cultivar cuando nosotros practiquemos la oración, practiquemos la comunión con el Señor y saber que al acercarnos a Él en estos momentos difíciles, Él nos transmite su paz. Y todos pasamos esos momentos de angustia donde necesitamos la confianza y la fortaleza de nuestro Dios. Es tan importante entonces que para cultivar esa paz que Jesucristo ya nos dio, ya nos la otorgó cuando le recibimos a Él como nuestro Salvador personal, Él quiere que la cultivemos porque en medio de este mundo van a venir dificultades que nos van a querer robar esa paz. Pero yo la voy a cultivar en el nombre de Jesús, como en medio de la oración, buscándole de rodillas, buscándole, humillándonos delante de su presencia, buscándole de todo corazón. Y entonces esa paz se va a mantener en el corazón. Pero hay que buscarla por medio de la oración. Número 4. Podemos interceder por otros. Y esto me gusta mucho. Me gusta mucho. Y por cierto, me entraron unas peticiones de oración. Son más de 100 peticiones de oración de hermanos que están pasando alguna dificultad. Y me llama mucho la atención que el Señor dejó la oración también para que nos apoyemos el uno para el otro. Otros hermanos necesitan mi hombro. Yo necesito el hombro de ustedes en muchas situaciones de la vida. A veces para llorar, a veces para consolarnos. Necesitamos la oración los unos a los otros. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Vea, la palabra siempre nos insta a orar. Dice, orando, dice, en todo tiempo. Y eso significa que estén bien los tiempos o estemos pasando buenas circunstancias de la vida, no tengamos problemas. Hay que buscar a Dios en todo tiempo. Cuando hay problemas hay que buscar a Dios en todo tiempo. Cuando tenemos un medio problemas hay que buscar a todo tiempo. Cuando estamos bendecidos debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Dice, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica. Y aquí está la parte que a mí me interesa en este punto. Por todos los santos. Vea, el apóstol Pablo está diciéndonos y está recordándonos que es bueno que nosotros oremos los unos por los otros. Oremos por todos los santos, es decir, que oremos por toda la familia de Dios. Porque así como nosotros pasamos algunos problemas, hay hermanos que pasan problemas más difíciles. Y qué bueno es que tengan un apoyo, encuentren en la familia de Dios un apoyo para la oración, para que juntos le pidamos al Señor, para que nos tengamos ese mismo sentir y pedirle al Señor por las necesidades que estamos pasando. Entonces, dice que lo debemos de hacer con toda oración y toda súplica en el Espíritu Santo. Dice, por todos los santos. Mis amados hermanos, yo sé que algunos tienen un llamado para la intercesión muy fuerte y qué bueno, gloria a Dios por eso, que siempre se mantienen orando por otras personas, qué bueno, pero no es solamente para los que tienen ese llamado de decir somos intercesores. No, mis amados hermanos, en esta vida
todos los que hemos nacido de nuevo somos intercesores, porque no solamente presentamos nuestras peticiones delante del Señor y nuestras necesidades, sino que también Dios nos da ese alto privilegio. Y ese es un alto privilegio de poder nosotros presentar las necesidades de otros cristianos. Qué bueno que lo podamos hacer. Y Pablo va un poquito más allá de esto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, dice, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo nos está diciendo en Efesios que lo hagamos primero por todos los santos, es decir, por la familia de Dios, por aquellos que ya han sido redimidos y que de alguna forma el enemigo quiere sacarlos de ahí, de sus casillas, y poder verlos fracasados. Ahora Pablo en 1 Timoteo le está diciendo a Timoteo que los cristianos debemos de orar por todos los hombres. Y aquí incluye, hermanos, su vecino, aquí incluye su amigo, aquí incluye aquella persona que usted conoce en el supermercado, aquel que le sirvió el combustible en su vehículo. Que por todos ellos oremos. ¿Para qué? Para que los que no conocen a Jesús lo puedan conocer. Y ese es un privilegio, uno de los beneficios de la oración. Mis amados hermanos, ¿quiere usted ser de bendición y ayudar a otros? La mejor forma de hacerlo es orando por ellos. No hay otra forma mejor que podamos practicar. Es cierto que podemos ayudar económicamente a alguno que está pasando necesidad, por supuesto, pero la mejor forma de poder ayudar a otras personas es a través de la oración. Eso tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Es el mejor beneficio que nosotros podemos buscar para los demás que no conocen a Jesús, para que lo puedan conocer así como usted y yo ya lo conocemos. Y quiero terminar rápido porque queremos orar un momento. La oración, yo estaba pensando esto, que es un alimento espiritual a la vida del cristiano. En unión con la palabra de Dios, si fusionamos la oración y el estudio, la práctica de la lectura de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser victoriosos. Vamos a salir siempre adelante. Es el alimento espiritual para nuestra vida. ¿Verdad que nuestro cuerpo necesita alimento físico todos los días? Sí. Se dice que comemos 3 tiempos, pero a algunos se nos pasa la mano y comemos hasta 5 veces al día, porque hacemos desayuno, almuerzo y cena, y hacemos refacción a las 10 y el cafecito con pan a las 4 de la tarde, antes de la cena. Y a veces antes de irnos a dormir, pues tenemos la angustia de que nuestro estómago quiere un poquito de más comida y comemos más. Nuestro cuerpo necesita el alimento natural, pero también nuestra alma, nuestro ser interior necesita el alimento espiritual. ¿Y cómo podemos alimentar nosotros a nuestro hombre interior? Lo podemos alimentar con la oración. No hay, hermanos, un sustituto para la oración. Usted puede escuchar la palabra de Dios a través de diferentes medios. Puede escuchar usted mensajes de diferentes pastores y todo, pero no hay como lo mejor que uno coma directamente de la palabra de Dios. Y la oración, perdonen, no tiene sustituto. No hay ningún sustituto para la oración. Por eso es tan importante y por eso Pablo les decía a los hermanos de Roma, sean constantes en la oración.
sean constantes en la oración. Y yo le digo lo mismo hoy en día. Seamos constantes en la oración.